Hay una regla no escrita en el crimen organizado que los grandes capos aprenden tarde o nunca. No destruyas lo que no puedes reemplazar. Ella construyó 70 empresas. Movió 50 millones de dólares. Tejió una red financiera que se extendía por 4 continentes. Convirtió el dinero sucio del cártel más peligroso de México en propiedades, negocios, cuentas bancarias. Todo aparentemente limpio, todo aparentemente legal. Durante años, fue el escudo invisible que mantuvo al CJNG fuera del alcance de las autoridades financieras de 2 países. La arrestaron en 2021 y el Mencho, el hombre más buscado de América Latina, tuvo que confiar en alguien más. 2 años después de esa decisión, el ejército mexicano seguía los movimientos de esa nueva persona. La rastreaba, la vigilaba, esperaba el momento exacto. El 22 de febrero de 2026, Nemesio Oseguera Cervantes murió en un helicóptero militar sobre los cielos de Jalisco. Rosalinda González Valencia sigue viva. Ella lo construyó todo, lo perdió todo, y sigue de pie. Él tenía todo el poder del mundo. Y está muerto. Hoy te voy a contar la historia de la mujer que estuvo detrás del cártel más poderoso de México, la que nadie vio venir, la que nadie vio irse, y la razón por la que su ausencia fue, sin que nadie lo planeara, la sentencia de muerte de su propio esposo. Quédate conmigo hasta el final. Cuando la gente piensa en el poder del CJNG, piensa en lo visible, los narcotanques, los lanzacohetes, los miles de hombres armados que desfilaban en videos que el propio cártel publicaba en redes sociales como si fueran avisos publicitarios de su propia brutalidad. Eso es el poder visible, la fuerza, el miedo. Pero hay otro tipo de poder que es mucho más difícil de construir y mucho más difícil de destruir. Un poder que no se ve en los videos virales, que no aparece en los operativos militares, que no genera titulares de 8 columnas. Es el poder financiero. Y sin él, el poder visible no existe. Los ejércitos necesitan dinero. Los sicarios cobran sueldos. Las armas se compran. Los funcionarios corruptos se pagan. Las rutas de tráfico se mantienen. Los abogados que defienden a los detenidos cuestan fortunas. Y todo ese dinero, generado por el tráfico de drogas, la extorsión, el control de mercados legales, tiene que pasar de ser dinero sucio, trazable, peligroso, a ser dinero limpio, invisible, seguro. Ese proceso se llama lavado de dinero. Y es, posiblemente, la habilidad más crítica y más escasa dentro de cualquier organización criminal de gran escala. El Mencho era el estratega militar, era el líder, era el hombre que tomaba las decisiones sobre territorios, sobre guerras, sobre alianzas. Pero Rosalinda González Valencia era la que hacía posible que todo eso funcionara. Déjame decirte algo que no aparece en ninguna serie de televisión. El cártel más poderoso de México no lo sostenía solo la violencia, lo sostenía la contabilidad, y la contable jefe era ella. Para entender a Rosalinda González Valencia, primero tienes que entender de dónde viene. Y aquí está el primer detalle que casi todos los análisis omiten. Rosalinda no llegó al narcotráfico por el Mencho. Llegó al Mencho porque ya estaba en el narcotráfico. Nació dentro de una de las familias criminales más influyentes de Jalisco, los González Valencia, conocidos en el mundo del crimen organizado mexicano como los Queenies. Una organización que durante años operó en las sombras del CJNG, funcionando como su brazo financiero y logístico, con tentáculos que se extendían desde Jalisco hasta Europa y Asia. Cuando Rosalinda González Valencia se convirtió en la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, no fue solo una unión sentimental, fue, en términos prácticos, una fusión corporativa entre 2 organizaciones criminales. El Mencho ponía la fuerza, el liderazgo y el control territorial. Los Queenies ponían las redes financieras, los contactos internacionales y el conocimiento de cómo mover dinero a través de fronteras sin que nadie lo detectara. Esa alianza fue, en retrospectiva, una de las razones más importantes por las que el CJNG pudo escalar tan rápido,
Pero Rosalinda no era simplemente la representante familiar en el matrimonio. Era, según documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la designó como Kingpin en 2015, es decir, como una figura central en una operación de narcotráfico, una operadora activa en su propio derecho. Ojo con la fecha, 2015. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la marcó como objetivo prioritario 6 años antes de que fuera detenida. Eso dice mucho sobre lo difícil que fue llegar a ella. Y dice mucho sobre lo cuidadosamente que operaba. ¿Qué hacía exactamente? Los documentos judiciales y las investigaciones periodísticas que se fueron acumulando durante años pintan un retrato muy específico. Rosalinda coordinaba una red de empresas fachada, negocios aparentemente legítimos que en realidad servían para recibir, mezclar y limpiar el dinero del CJNG. Restaurantes, empresas de construcción, negocios de importación y exportación, tiendas, propiedades inmobiliarias. 70 empresas, según las estimaciones de las investigaciones en su contra, distribuidas no solo en México sino en varios países. 50 millones de dólares. Esa es la cifra que los fiscales estadounidenses manejaban como base de lo que habían podido documentar. La cifra real, como ocurre siempre en estos casos, era casi seguramente mucho mayor, y la red se extendía por 4 continentes: América, Europa, Asia y partes de África. Cuentas bancarias, propiedades, empresas en jurisdicciones donde el secreto financiero es difícil de penetrar. Para hacer eso, no se necesita solo dinero. Se necesita inteligencia, contactos, capacidad de adaptación constante, porque las autoridades siempre están tratando de seguir el rastro, y una disciplina operativa que rivalizaba con la del propio ejército que buscaba al Mencho. Ella tenía todo eso, y durante años, su invisibilidad fue su mayor arma. Mientras el mundo tenía los ojos puestos en el Mencho, en los sicarios, en las balaceras, ella trabajaba desde la sombra, construyendo el sistema que hacía posible que todo lo demás existiera. Nadie la vio, hasta que la vieron. Vamos a hablar en concreto sobre lo que Rosalinda González Valencia construyó. Porque los números importan, los detalles importan, y entender la escala de lo que ella administraba es la única manera de entender por qué su detención fue un golpe real al CJNG, y por qué el vacío que dejó resultó imposible de llenar. 70 empresas. No es una cifra aproximada. Es la que los investigadores lograron documentar con evidencia suficiente. Y la metodología era sofisticada precisamente porque no era simple. No eran 70 empresas fantasma con nombres obvios y sin actividad real. Eran negocios que en muchos casos operaban de manera genuina, que tenían empleados, que vendían productos o servicios reales, que pagaban impuestos, pero que simultáneamente servían como canales para introducir dinero del narcotráfico en el sistema financiero formal. Esa mezcla de lo real con lo ilegal es lo que hace que este tipo de lavado de dinero sea tan difícil de detectar y tan difícil de probar judicialmente. Un fiscal tiene que demostrar no solo que el negocio existe, sino que una parte específica del dinero que pasó por ese negocio tiene origen criminal. En empresas con actividad real, esa demostración puede tomar años de trabajo de inteligencia financiera. 4 continentes. 50 millones de dólares documentados. La red internacional que Rosalinda administraba aprovechaba algo que los criminales sofisticados entendieron mucho antes que la mayoría de los gobiernos. El sistema financiero global tiene grietas. Hay jurisdicciones donde el secreto bancario es casi absoluto. Hay países donde la regulación contra el lavado de dinero existe en el papel, pero no en la práctica. Hay instrumentos financieros, ciertos tipos de sociedades anónimas, ciertos vehículos de inversión que están diseñados legalmente para ocultar quién es el propietario real del dinero. Rosalinda González Valencia y su red sabían exactamente cómo navegar esas grietas. El dinero salía de México como ingresos de empresas legítimas. Cruzaba fronteras como inversiones internacionales. Llegaba a cuentas en terceros países. Se invertía en propiedades. Y regresaba al sistema ya limpio, ya trazable como dinero legítimo,
lista para financiar la siguiente fase de las operaciones del CJNG. Hay algo más que nadie ha contado bien sobre el papel de Rosalinda dentro del cártel, y es esto. Ella no solo administraba el dinero que el CJNG ya tenía, ella también desarrollaba nuevas fuentes de ingreso. Los Queenies, la familia de Rosalinda, tenían conexiones en el mercado europeo de drogas que el CJNG por sí solo no hubiera podido establecer tan rápido. A través de esas conexiones, el CJNG pudo expandir la distribución de metanfetamina y fentanilo a mercados en España, Italia y otros países europeos donde la demanda estaba creciendo, pero la oferta todavía no estaba controlada por ninguna organización mexicana. Eso no es solo lavado de dinero. Eso es desarrollo de negocio criminal a escala internacional. Y entonces, en noviembre de 2021, después de años de investigación coordinada entre autoridades mexicanas y estadounidenses, el ejército mexicano la capturó. Sin un enfrentamiento, sin un operativo espectacular, sin las imágenes de helicópteros y vehículos blindados que caracterizan los grandes golpes contra el CJNG. Simplemente la detuvieron. Y con esa detención, 70 empresas perdieron a su coordinadora. 50 millones de dólares en redes financieras perdieron a su arquitecta. 4 continentes de operaciones perdieron a la persona que las mantenía funcionando. El Mencho perdió algo que el dinero no puede comprar. Alguien en quien confiar completamente. Hay algo que nadie ha contado bien sobre lo que pasó después de que Rosalinda cayó. La versión fácil es que fue un golpe al CJNG, pero que el cártel siguió funcionando. Y eso es técnicamente verdad. El CJNG no se desintegró en noviembre de 2021. Las drogas siguieron moviéndose. Los territorios siguieron bajo control. Los sicarios siguieron operando. Pero hay una diferencia entre seguir funcionando y seguir funcionando igual de bien. Y esa diferencia es la que nadie está analizando con honestidad. Piénsalo. Desde la perspectiva del Mencho, este hombre vivía como fantasma, sin teléfono, sin presencia digital, moviéndose constantemente entre refugios en la sierra, con un círculo de confianza tan reducido que los propios documentos militares lo describían como extraordinariamente difícil de penetrar. Dentro de ese círculo, Rosalinda ocupaba un lugar que no era solo sentimental, era funcional. Era la persona que entendía las finanzas con la profundidad necesaria para mantener la maquinaria operando. Era, además, alguien con quien el Mencho tenía décadas de historia común, vínculos familiares que creaban lealtades difíciles de romper y un historial probado de discreción y competencia. Reemplazar a alguien así no es cuestión de encontrar a otra persona con habilidades similares. Es cuestión de encontrar a alguien en quien confiar al mismo nivel. Y en el mundo del Mencho, la confianza se construía durante años, no semanas. Pero aquí viene el detalle que cambia todo. El Mencho no podía darse el lujo de esperar años. El aparato financiero del CJNG necesitaba seguir funcionando. Las redes de distribución internacional necesitaban coordinación. Las empresas fachada que quedaban necesitaban administración. El dinero necesitaba seguir moviéndose. Así que tuvo que confiar, más rápido de lo que hubiera querido, en personas que no habían pasado por el mismo proceso lento de construcción, de confianza, que Rosalinda. Y una de esas personas era Guadalupe Moreno Carrillo. Los documentos de inteligencia de los Guacamaya Leaks, el hackeo masivo a los servidores de la Secretaría de Defensa Nacional en 2022, mencionaban a Guadalupe Moreno Carrillo no solo como pareja sentimental del Mencho, sino como alguien con una posición dentro del organigrama del CJNG. Un informe de la Guardia Nacional de agosto de 2022, consultado por la periodista Laura Sánchez Ley de Milenio, la ubicaba en la sección de coordinadores regionales. Eso significa que la inteligencia militar mexicana la tenía identificada, la tenía en el radar. Y a diferencia de Rosalinda, que había operado durante años bajo un nivel de disciplina y discreción que hizo que tardaran más de una década en detenerla, Guadalupe Moreno Carrillo llevaba menos tiempo en ese nivel de exposición. El ejército mexicano empezó a seguirla.
Durante meses, tal vez años, rastrearon sus movimientos entre Zapopan, Puerto Vallarta y otras zonas de Jalisco. Identificaron al hombre de confianza que la trasladaba. Conocían su rutina. Y esperaron. El 20 de febrero de 2026, los radares de la inteligencia militar detectaron un movimiento inusual. Guadalupe Moreno Carrillo se desplazaba hacia Tapalpa, hacia las montañas, hacia una cabaña en la sierra. El ejército siguió el rastro, no a ella, a través de ella, al hombre al que nadie más podía encontrar. Eso es lo que nadie ha contado bien sobre la caída del Mencho. No fue que cometió un error obvio. Fue que el error ya estaba sembrado desde noviembre de 2021, el día que Rosalinda cayó detenida. Ese día, el Mencho perdió su escudo más eficaz y tuvo que construir uno nuevo, más rápido, con alguien que los militares mexicanos ya tenían en el mapa. Rosalinda González Valencia construyó 70 empresas. Rosalinda González Valencia era difícil de rastrear. Rosalinda González Valencia había sobrevivido más de una década bajo la lupa de la DEA y el ejército mexicano antes de caer. Su reemplazo no tuvo esa ventaja, y eso le costó la vida al Mencho. El 20 de febrero de 2026, los analistas de inteligencia militar central del ejército mexicano detectan movimiento. El hombre de confianza traslada a Guadalupe Moreno Carrillo desde Zapopan. Destino: Tapalpa, un municipio serrano a 130 kilómetros al sur de Guadalajara. Zona de bosques de pinos, cabañas de fin de semana. Un lugar donde un hombre que quiere pasar desapercibido puede mezclarse entre turistas de la ciudad. El Mencho llevaba tiempo en esa zona. Los documentos militares sugerían que la región serrana colindante con Jalisco y Colima era uno de sus refugios habituales. Pero ese día, con la llegada de Guadalupe al complejo, los militares ya no necesitaban adivinar en cuál cabaña exacta estaba. Un dron del ejército sobrevoló la zona esa tarde, silencioso, invisible desde el suelo. Sus cámaras registraron los vehículos blindados del esquema de seguridad del Mencho, los movimientos de sus escoltas. La confirmación que los analistas necesitaban. El objetivo estaba ahí. El 21 de febrero, Guadalupe Moreno Carrillo se fue. El Mencho se quedó. En ese momento, los militares interceptaron al hombre de confianza y a Guadalupe mientras se retiraban del complejo. No para detenerlos, para confirmar, con certeza absoluta, que el objetivo permanecía dentro. El planeo final del operativo se activó esa misma noche. Antes del amanecer del 22 de febrero, las fuerzas especiales del ejército mexicano y unidades de la Guardia Nacional cerraron un cerco alrededor de la zona. 6 helicópteros posicionados, aviones de apoyo sobrevolando desde estados vecinos, fuerzas de tierra rodeando todos los accesos posibles. Máxima prioridad, el factor sorpresa. No lo lograron del todo. Los escoltas del Mencho detectaron movimiento antes de que el cerco estuviera completo. Abrieron fuego sin negociación, sin advertencia. Fuego directo contra los soldados. El Mencho huyó hacia el bosque, con un pequeño grupo de 2 o 3 hombres, hacia los pinos, hacia la maleza densa, la última línea de defensa que siempre había tenido, el terreno que conocía. Las fuerzas especiales tendieron el cerco en el bosque, lo rastrearon. En el segundo enfrentamiento, entre la vegetación de la sierra de Tapalpa, el círculo de seguridad del Mencho usó lanzacohetes. Uno de los helicópteros del ejército fue impactado y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Aún así, el cerco no cedió. Nemesio Oseguera Cervantes resultó herido de gravedad. Fue capturado con vida. Lo subieron a un helicóptero para trasladarlo de urgencia a una instalación médica. No llegó. Murió durante el trayecto. Tenía 59 años. El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, lo anunció en conferencia de prensa al día siguiente, con la voz cortada cuando mencionó a los soldados heridos, con la precisión de un hombre que había esperado ese momento durante años. El hombre más buscado de América Latina había caído, y la cadena de eventos que lo llevó hasta ahí
había empezado 4 años antes, en noviembre de 2021, cuando esposaron a Rosalinda González Valencia y se la llevaron detenida. Ahí está la ironía que nadie puede ignorar. Rosalinda González Valencia no está en prisión. El 27 de febrero de 2025 salió caminando del Ceferezo Femenil de Morelos con una sonrisa, vistiendo ropa oscura, el cabello recogido, y abordó una camioneta sin decir una sola palabra a los medios. Su defensa confirmó que regresaría a vivir a Guadalajara, Jalisco, el corazón del territorio del cártel que ella misma ayudó a construir. Está libre. El Mencho está muerto. Eso merece un momento de silencio. Un juez federal determinó que cumplía los requisitos para libertad anticipada, tras haber cumplido más de la mitad de su condena de 5 años por lavado de dinero, con buena conducta. 5 años. Por administrar el sistema financiero del cártel más poderoso de México. Por mover dinero a través de 70 empresas y 4 continentes. 5 años. Y salió antes de cumplirlos. Mientras tanto, el hombre que dirigía ese cártel murió en un helicóptero militar a los 59 años. Hay una pregunta que nadie ha respondido públicamente y que define toda esta historia. ¿Cooperó Rosalinda con las autoridades desde su celda? ¿Fue el camino que llevó al ejército hasta el Mencho, de alguna forma, trazado con información que solo ella tenía? Las autoridades mexicanas no lo han confirmado. Tampoco lo han negado con la firmeza que cerraría esa pregunta para siempre. Lo que sí es un hecho. El Mencho se separó de Rosalinda a raíz de su segundo arresto en noviembre de 2021. Y fue entonces cuando Guadalupe Moreno Carrillo apareció como su nueva pareja, una mujer que el ejército mexicano ya tenía identificada en los Guacamaya Leaks de 2022. La cronología existe. Las conclusiones son tuyas. Y ahora, con el Mencho muerto, los analistas ya señalan a Rosalinda González Valencia como una de las figuras con más posibilidades de influir en el futuro del CJNG, libre, con décadas de conocimiento de la estructura del cártel y con una familia, los Queenies, que sigue siendo el brazo financiero de la organización. Construyó todo. Lo perdió todo. Y hoy está libre, mientras él no. Eso no necesita más comentario. Entonces ahí está la historia completa. Una mujer que construyó el sistema financiero que hizo al CJNG intocable durante años. 70 empresas. 50 millones de dólares documentados. Una red de 4 continentes. Detenida en 2021. Un hombre que sin ella tuvo que confiar en alguien que el ejército mexicano ya tenía en el radar y que 4 años después de perder a su escudo más eficaz, murió en un helicóptero sobre la sierra de Jalisco. Ella sigue viva. Él no. La pregunta que te dejo, y que me interesa mucho que respondas en los comentarios, es esta. ¿Crees que Rosalinda González Valencia cooperó con las autoridades? ¿Que el camino que llevó al ejército hasta el Mencho pasó, de alguna manera, por ella? ¿O fue toda una cadena de consecuencias que nadie planeó y que simplemente se fue desarrollando sola? Esas son las dos posiciones. Ambas son válidas. Y la respuesta honesta es que no lo sabemos. Puede que nunca lo sepamos públicamente. Déjame tu opinión abajo. Este tipo de debate es el que realmente importa. Y en este canal queremos escuchar lo que piensa la gente que vive y entiende esta realidad. Si este video te ayudó a ver la caída del Mencho desde un ángulo que no habías considerado, desde adentro, desde el eslabón que se rompió antes de que todo colapsara, dale like y compártelo. La versión que la mayoría de los medios contó es la del operativo. Nosotros te contamos la historia que lo hizo posible. Y si no estás suscrito a Condenados, activa la campanita ahora mismo. Nos vemos en la próxima oscuridad.